Está puesto ya. Buenas tardes. Bueno, pues el motivo de la comparecencia pues es, por una parte, comentar lo que ha sido la noticia publicada en la web del club esta mañana, después de tener una reunión a la 1 de la tarde con el entrenador Víctor Sánchez del Amo, pues en la que comunicábamos pues el cese de la relación con él como entrenador de la primera plantilla. Le agradecíamos en esa nota pues su dedicación, su profesionalidad, su ilusión y su trabajo y sus resultados también, porque hemos disfrutado, digamos, de 2 temporadas en las que hemos podido conseguir el objetivo deportivo. Le deseamos, pues, como no puede ser de otra forma, toda la suerte del mundo. Seguro que tendrá una larga carrera de entrenador. También le damos las gracias por su deportivismo. Y a partir de ese momento, pues desde el club nos ponemos a buscar el que será pues su sustituto. Hasta este momento pues no hemos trabajado en eso. Pretendíamos cerrar primero pues esta etapa en un sentido o en otro. Hemos trabajado pues desde que terminó la competición hace ya un poquito más de 2 semanas pues en tomar esta última decisión de si había continuidad o cambio, y a partir de este momento pues la dirección deportiva está trabajando en plantear al Consejo de Administración pues nuevas alternativas para dirigir al club o para dirigir el primer equipo a partir ya de la próxima temporada. También es objeto, si ustedes quieren, de esta presencia, de esta comparecencia, pues valorar lo que fue la temporada que acaba de terminar, valorar lo que sea considerado oportuno de lo que está por venir, de incorporaciones, etcétera. En definitiva, en vez de hacer un monólogo largo, extenso por mi parte, yo desde este primer momento, y me parece que es lo más práctico porque estoy seguro que van a salir todas las preguntas y todas las cuestiones y posiblemente alguna saldrá más de una vez, pues ya me pongo a disposición de todos ustedes y vamos contestando, pues repito, a todas las preguntas en el orden y sin tiempo límite, desde luego por mi parte. Muchas gracias. Sí, presidente. Óscar Martínez, Radio Marca. Hablaba del cese de Víctor Sánchez del Amo. ¿Cuáles son las causas para prescindir del entrenador? Bueno, las causas después de este periodo de reflexión que hemos abierto, pues fundamentalmente tienen que ver más con el futuro que con el pasado. Nosotros la reflexión que abrimos pues estas 2 semanas tenía que ver más con la pregunta de en qué medida pues era la persona adecuada pues, para que no se repitiese lo que había pasado la temporada anterior y para que el proyecto futuro pues tenga éxito. En el sentido de lo que ha pasado en la última semana de competición, palabras de la gente de Luisinho, palabras del propio Víctor Sánchez del Amo, alocución de 50 minutos dando su punto de vista, palabras de Rivas. ¿Qué opinión le merecen al presidente del Deportivo? Bueno, en su momento las califiqué de bochornosas. Pienso que es algo que tenemos que pedir disculpas a nuestra afición porque de ninguna manera esa sucesión de hechos y de declaraciones pienso que tendría que haberse producido. Y nada más, evidentemente, pues eso es una cosa más de las que se tienen en cuenta en esta decisión, pero evidentemente tampoco es la única. Tino Gevito, Radio Galega, como queda a situación con Víctor no senso de que él tiña un ano máis de contrato? Explícanos un poquinho como bueno, el tema contractual, pues ahora mismo ya lo resolverá el abogado del Deportivo y su abogado. Ya nos hemos puesto en contacto con él esta mañana y bueno, y nada más. Trataremos de hacer la liquidación pues con presupuesto de esta temporada, porque es en esta temporada donde se está produciendo el cese, de tal manera que a efectos de tope salarial del año que viene no nos afecte, y además este año tenemos un resultado económico extraordinario, el mejor de la historia, supera el del año pasado y podemos hacerlo todavía con presupuesto este año. Sí, yo quería saber primero si al propio Víctor le causó sorpresa esta noticia y lo segundo, si puede incidir un poco más en esas causas que decía de cara a la próxima temporada y del nivel que podía tener el deporte. Sí, bueno, hombre, la sorpresa pues lo tendrá que decir él. No, eso la verdad es que no lo sé. Fue una reunión, tampoco fue muy larga, habíamos tenido ya... nos habíamos reunido 2 veces más, una vez yo solo con él y otra vez con el director deportivo y con el consejero Fernando Vidal, y la de hoy pues realmente fue una reunión más breve. Y luego las causas pues podemos profundizar y abundar, pero bueno, básicamente insisto que tienen que ver más con el tema de futuro que con el tema de pasado. ¿No? Realmente pues nosotros nos preguntábamos si de alguna manera estábamos suficientemente fuertes y cohesionados para que a las primeras de cambio, a las primeras dificultades, que va a haber seguro, porque las hay siempre, porque en primera división pues hemos visto, acabamos de finalizar una temporada donde la mitad de los equipos pues han cambiado de entrenador. Pues si realmente salíamos en buena disposición para afrontar ese reto o pensábamos que salíamos con demasiadas dudas. Luis de la Cruz, Diario As, para no saltar mucho, decía que se reúnen
ambos abogados. ¿Entiende el club que debe abonar el año que le queda de contrato o hay otras posibilidades en este sentido? Insisto, eso ya para mí ya pasa a un plano técnico y le corresponderá pues al abogado del Deportivo, como he dicho, y a su abogado, que además siempre hemos tenido una relación muy buena, pues delimitar ya las cifras exactas. Con Víctor entendemos que salen sus ayudantes, el cuerpo técnico que ha venido con él de igual manera. Eso será lo normal. Realmente son 4 contratos individuales. En realidad, formalmente no están vinculados, ¿no? O sea, pero bueno, lo normal será que se produzca la salida de los 4. Hola, presidente. Hablaba de dudas de cara a la próxima temporada, de falta quizá de cohesión. Estamos hablando de un entrenador que en el mes de enero es renovado por el actual Consejo de Administración. ¿Qué es lo que ha pasado entre enero y el día de hoy, el mes de mayo, para que se haya roto ese nivel de confianza que había entre el entrenador y el Consejo de Administración? ¿Qué hechos han hecho que finalmente se tome esta decisión? Para que piense usted que puede haber dudas el año que viene. Sí, bueno, efectivamente, pues en enero, hacia final de enero, se renueva esa confianza y es más, nosotros lo que nos planteábamos era una relación duradera, con independencia de si formalmente, muchas veces por cómo se escriben pues las diferentes condiciones de salida, etcétera, se consideró más práctico hacer un año, pero la verdad es que el espíritu era de una relación larga, como esperamos tener con su sustituto. Entiendo que es un deseo que tenemos siempre y ojalá podamos encontrarlo, ¿no? Hablabas de confianza, pues bueno, el proceso de construcción de la confianza realmente es lento, ¿no? Uno puede llegar a confiar en algo o en alguien y muchas veces esa confianza se va ganando poco a poco hasta que llegas a tenerla. La pérdida de confianza suele ser, como todos los procesos destructivos, bastante más rápido que los constructivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pérdida de confianza pues puede venir por varias, y de hecho viene por varias razones. Creo que muchas son de índole interna y que tampoco merece la pena pues abundar en algo que además ya salió excesivamente, pero bueno, que en definitiva, que es lo que importa, que es el saldo final, pues se considera insuficiente pues para abordar ese nuevo proyecto. Al final, pues lo que ha ido pasando, pues ha pasado de todo, desde que deportivamente pues tampoco hemos hecho una buena segunda vuelta, pero también ha habido incidentes que evidentemente confiamos y deseamos y esperamos que no se vuelvan a producir, ¿no? Porque yo creo que de manera especial esa última semana, pero en realidad pues esas últimas 2-3 semanas últimas, pues es algo que no es un ejemplo y que no se tiene que producir, y que conflictos internos pues entendemos que en cualquier plantilla o en cualquier club se producen, y de hecho se producen, y seguro se van a producir en el futuro, y ya se han producido en el pasado en el Deportivo, pero tenemos que ser capaces internamente de gestionarlos. Mirando al futuro, ya sabéis un poco el perfil de entrenador que buscáis, un plazo para tenerlo ya contratado. Bueno, el plazo, pues trataremos. Yo creo que estamos en plazo, igual que hemos estado en plazo para tomar esta decisión. La competición está terminando, Segunda División todavía no ha terminado y estamos en plazo. Creo que la prisa en este momento pues, no la tenemos. Y sobre el perfil, pues yo me quedaría, o diría al menos en este momento nada más, que buscaremos o trataremos de encontrar ese líder de futuro, ¿no? Es decir, un entrenador de club que nos pueda acompañar a poder ser pues muchas temporadas, ¿no? Es verdad que esto es el deseo siempre, no creo que mucha gente intente contratar a alguien solamente para un año, pero bueno, ese es el deseo. En este momento la dirección deportiva, es decir, Richard Barral, tiene la responsabilidad de hacernos llegar las propuestas que considere más convenientes sobre entrenadores, sobre lo que pueda analizar en el mercado, pues con vamos a decir, sus 3 finalistas, con sus condiciones, etcétera, y a partir de ahí el Consejo de Administración volverá a actuar pues para decidir cuál de esas propuestas que nos haga la dirección deportiva es la que consideramos mejor. Plazo, insisto, yo creo que no hay prisa, no estoy pensando en algo que vaya a suceder esta semana, dudo mucho que todo ese movimiento se produzca esta semana, porque además, insisto, nosotros no hemos negociado con nadie hasta la fecha, y esto no lo hacemos porque ya hayamos encontrado uno que nos guste más, lo hacemos porque consideramos que es lo mejor para el Deportivo, y a partir de aquí abrimos esa nueva fase, que es buscar al sustituto. Sí. Buenas tardes, Pepe García de Radio Nacional. Dos cosas. ¿Qué perfil de entrenador buscan, en gallego, español o extranjero, si hay ya un perfil definido? Y la otra es por qué se ha tardado tanto tiempo en decidir que Víctor Sánchez del Amo no continuaba. El perfil ya más o menos lo acabo de decir. Sobre la nacionalidad, en principio no tengo
ninguna preferencia. Hombre, si conoce la Liga, pues seguro que es mucho mejor, pero vamos, en ese sentido no hay nada. Y sobre el tiempo, bueno, nosotros desde el primer momento, creo que repetidas veces en diferentes medios, siempre hemos dicho que se iba a abrir este periodo y tampoco consideramos que hayamos tardado mucho tiempo. En definitiva, pues bueno, han sido 2 semanas, que era lo que pensábamos. Nos habíamos de alguna manera fijado o autoimpuesto pues este límite de final de mes. Y en este límite de final de mes, después de darle muchísimas vueltas desde muchos puntos de vista, pues es la decisión que ha adoptado el Consejo de Administración, que incluso después de adoptada pues la volvimos a reflexionar y dice, bueno, pues estamos seguros, y bueno, y una vez confirmado, digamos, por unanimidad, porque todos estábamos de acuerdo, los 6, pues en hacer este movimiento, pues comunicársela al interesado, que es lo que procede, y posteriormente comunicarla al deportivismo en general y a todo el mundo. Buenas tardes, Jorge García para Somos Epor. Ahondando en una pregunta que le ha hecho el compañero, ¿cabría en ese perfil algún exjugador del Deportivo, tipo Sergio, Jukic, etcétera? Nosotros, yo ya lo he dicho, esto es una responsabilidad del primer ejecutivo en materia deportiva del club, que se llama Richard Barral, y que traerá sus propuestas después de que las haya analizado con su equipo. A partir de ahí, cabría, pues supongo que puede caber cualquiera. Él es el responsable de hacernos llegar esas propuestas y a partir de ahí actuaremos nosotros. Y la segunda pregunta, ¿cómo la semana pasada se dijo que usted había mantenido una reunión con varios pesos pesados del vestuario y que esos jugadores estaban de acuerdo en la continuancia de Víctor Sánchez del Amo? ¿Cómo se lo han tomado? Si ya le ha comunicado la decisión. ¿Pero eso quién lo dijo? Yo no lo dije. Bueno, se dijo, se comentó. Pues, que, hay que preguntarle al que lo dijo. Yo, en las reuniones que he tenido, pues no voy a decir con quiénes fueron muchas, de dentro, de fuera, etcétera. Repito, no estábamos organizando una votación a ver si sumaban más los sís que los nos, sino tratando de escuchar pues puntos de vista y realmente, repito, para responder a esa pregunta, de en qué medida esta es la configuración de éxito para el futuro. Tampoco era un análisis forense de cómo había sido la temporada, ni de qué había pasado, ni tratábamos de hacer un juicio para buscar culpables, porque culpables, siempre que se produce un cambio o una crisis como esta, pues culpables somos todos. En diferente, mayor o menor medida, culpables somos todos. Por lo tanto, en esa, repito, número importante de reuniones y de reflexiones, pues ha habido de todo, pero yo no voy a decir con quién me he reunido. A lo largo de estas últimas semanas se polarizó bastante el debate, sobre todo a nivel disciplinario, entre Víctor Sánchez del Amo y 2 jugadores de la plantilla, como Luisinho y Lopo. ¿Hay alguna decisión tomada al respecto del futuro de esos 2 jugadores? Bueno, en estos 2 casos, primero me gustaría hablar de Lopo, al que sí se le ha comunicado pues que no va a seguir. En realidad su contrato ya se había terminado, pero sobre el que también me gustaría defender pues su profesionalidad, ¿no? Es decir, Lopo es un jugador muy importante de fútbol, con un historial importante de partidos y de partidos en primera división, y particularmente en el Deportivo, pues también en diferentes etapas pues ha tenido una trayectoria pues notable, ¿no? Es decir, yo creo que en una última rueda de prensa, pues cuando él además no ha dicho absolutamente nada, se puede haber equivocado, y cuando se ha equivocado ha tenido y ha aceptado los correspondientes expedientes sancionadores, pero creo que de puertas hacia afuera, pues más allá de algún comentario pues más o menos oportuno en una red social, ha mantenido una posición pues de respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es cierto que no va a seguir, pero sí también me gustaría pues dar un mensaje positivo con él y agradecerle, por supuesto, pues todo lo que ha hecho por nosotros, porque bueno, este año ha sido como tal, pero yo todavía recuerdo la temporada pasada y el gol frente al Levante y el gol en Bilbao, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es importante que este club se esfuerce en que sus jugadores salgan bien y salgan por la puerta que hay que salir, ¿no? Que es por la puerta de delante, no por la puerta de atrás. En el caso de Luisinho, que tiene contrato en vigor y por lo tanto es un caso diferente, también nos hemos puesto en contacto con su representante pues para comunicarle que deberemos de buscar una solución a este caso, que ya veremos cuál es, porque en ese caso sí que no es un contrato finalizado y ya veremos cuál es. El Deportivo tratará de que sea la mejor solución posible para el Deportivo. Dicho esto, esta es la única información que hay hasta el momento. Cuando haya más, pues como siempre hacemos, primero se lo comunicamos o bien a los representantes o a los interesados directamente. Y una cuestión más, ¿ese proceso de reflexión que ha habido en el club afecta a algún departamento más, aparte del propio técnico? Es decir, ¿va a cambiar la configuración, el organigrama o la manera de funcionar del club?
algunos cambios se van a producir, tanto en las relaciones como en las personas, pero en la medida que además algunas personas todavía no conocen esos cambios, tampoco considero el momento de decirlos. Es evidente, y ya lo he dicho antes, que esto no se trata de buscar un único culpable, ni ese es el proceso. Yo entiendo que cuando algo pues, se deteriora o sale mal, pues todos nos tenemos que hacer las preguntas pertinentes, empezando por mí y continuando por el Consejo, y cada uno en su ámbito de responsabilidad. Creo que ese es el mejor análisis que se puede hacer de qué cosas pues, no he acertado, no hemos hecho bien y que procede cambiar. Y posiblemente en el ejercicio siguiente seguiremos cometiendo errores. Posiblemente no, seguro que los vamos a cometer, pero por lo menos que no quede porque no hagamos una reflexión profunda en la medida de las posibilidades y hagamos cambios. Pero sí afectará a algunas personas y sí afectará a algunas relaciones. Pero en cualquier caso pues, se comunicará en el momento oportuno, además, cuando las conozcan los interesados. Alex Centeno, La Voz de Galicia. Hablaba hace un momento de que el perfil del nuevo entrenador, que buscaba un líder. En ese sentido, ¿cree que Víctor pecó de falta de liderazgo y le decepcionó en ese sentido? Bueno, yo no buscaba, no quería decir un líder, quería decir un líder, o sea, un entrenador que dure, que sea el que pilote, digamos, todo este proceso. En el caso de que si pecó de falta de liderazgo, pues yo diría que no lo sé. Yo no he vivido el vestuario desde dentro. Yo he vivido la relación con el grupo, pues estando un montón de horas con ellos, acompañando al equipo en todos los desplazamientos, menos 2 en todo el año, que fue al partido de Anoeta y al Molinón. Y tampoco he percibido pues ese nivel de conflictividad que pareció quedar reflejado al final, sobre todo quizá por esta última semana o estas 2 últimas semanas. Yo vi un avión que vino de Villarreal cantando, y, repito, no vi ese nivel. Luego ya el día a día de Abegondo, pues yo no lo vivo, ni considero que sea mi lugar. Tampoco desde la dirección deportiva se me transmitió ese nivel de conflictividad, ni el propio entrenador, ni siquiera, por ejemplo, el psicólogo, ¿no? Es decir, diferentes estamentos del club que te pueden alertar o hacer ver que algo grave está sucediendo. En ningún momento ese fue la señal que recibimos, ¿no? Así que se precipitó al final. Es decir, aquí ha habido 2 momentos, podemos decir, de tensión alta, ¿no? Uno es al principio de temporada, con el rifirrafe Arribas Luisinho y su solución, y otro es al final de temporada, que tiene su origen en un rifirrafe entre Lucas y Oriol Riera, pues la semana antes de jugar contra el Getafe. Quiero recordar que el miércoles o el jueves. El resto del año pues tiene las cosas que entiendo que son normales en un grupo, y que este año será con unos y el año que viene pues saldrán algunos jugadores, vendrán otros nuevos. Y entiendo que lo que pasa en los grupos, ¿no? Pues los que jueguen más pues estarán más contentos, los que jueguen menos, que lo sabrá, porque además no dan los minutos para todos, pues estarán menos contentos, pero hay que gestionarlo. Y en ese sentido, echó un poco en falta, hablamos un poquito también de liderazgo en los capitanes, en que supieran arreglar la situación dentro. No voy a decir si eche falta de liderazgo, pero sí que vamos a cambiar vamos a decir, la designación o el método de designación de capitanes. Creo que es algo que tenemos también valorado y también con ellos, y bueno, creo que puede ser bueno no atender solo a un criterio, como es en este momento, sino a algunos otros criterios que hagan un grupo, pues vamos a decir, más rico a la hora de resolver pues, situaciones como esta, o para en general relacionarnos con el club, con la dirección deportiva, etcétera. Pero repito que no es algo de lo que hay que ir aprendiendo, y a lo mejor el año siguiente lo volvemos a cambiar y volvemos a este sistema, etcétera. ¿Cuáles serían? Bueno, lo hablaremos. Yo entiendo que eso también nuevamente pues, recae sobre la dirección deportiva. Yo tengo mis ideas, pero seguro que hay otras, las pondremos en común, y creo que puede haber otros criterios pues, a la hora de decidir quiénes son los capitanes. Que no quiere decir excluir a este criterio, el criterio actual, pero sí a lo mejor utilizar más de un criterio para que haya diferentes perfiles en esa relación, que yo creo que es muy importante, no solo para resolver conflictos, como puede haber sido este caso, donde pues, parece que se puede echar de menos, como para en general pues, relacionarse con diferentes estamentos del club. Hablaba antes de Luisinho. ¿Luisinho podría seguir en el Deportivo? Y ya aprovecho para que, si la respuesta es corta... Pues no, claro. Sí, ya es corta. Esa ya es corta. Y otro caso que hay también, que se ha hablado bastante, Manuel Pablo. Bueno, sigue vinculado al club. Sí, vinculado. ¿Está tomada una decisión en el apartado, digamos, deportivo? No está tomada una decisión. Si hubiese estado tomada una decisión, y es algo que se valoró en su momento, pues hubiésemos hecho una gran despedida contra el Real Madrid, una gran despedida pues que la teníamos preparada y por si surgía, me refiero a la tener preparada pues Departamento de Comunicación, al estilo como lo que pudo haberse ocurrido con Xavi en su despedida del Barcelona cuando jugamos nosotros allí.
se vio que no estaba claro qué íbamos a hacer y precisamente por eso no se hizo. Hubiese coincidido también con el homenaje a Arsenio y su último partido de Liga. En el momento que tengamos decidido qué va a pasar, pues también lo comunicaremos, pero lógicamente lo primero es hablarlo con él, o sea que no debería de enterarse por aquí. Y luego, volviendo a los conflictos anteriores, ¿cree que el club ha apoyado siempre a Víctor en sus medidas disciplinarias? Sí, yo pienso que sí, lo ha apoyado en absolutamente todas. Es decir, el club este año ha abierto 9 expedientes, una cifra pues importante en relación con otras. Es verdad que también estrenábamos un reglamento y que creo que es un marco interesante. Y realmente, pues 8 han tenido que ver con circunstancias, podríamos decir, del entrenamiento o vestuario, ¿no? Hay solamente una por hacer una comparecencia en rueda de prensa, pues por libre. Esa podríamos situarla al margen, aunque al margen relativamente. Las otras 8 tienen que ver, repito, con cuestiones que suceden, pues entrenando en el vestuario, etcétera, o no yendo a entrenar, ¿no? Por eso también quiero, de alguna manera, también, pues eso, evitar o alejar el discurso de esa idea de conflictividad, que para mí no existe. Nosotros no hemos tenido ningún jugador en las discotecas a las 5 de la mañana, ni que lo tenga que perseguir la policía a 200 por hora, ni peleándose en ningún sitio, ni teniendo problemas con nadie del club. O sea, sí es cierto que hay una cierta conflictividad, pero es toda focalizada en temas concretos y en temas deportivos. Bueno, por lo tanto, yo repito, yo veo un grupo sano, e insisto, yo convivo, es decir, bajo siempre al vestuario, normalmente a saludar, no bajo a reñir a nadie. He ido a todos los viajes menos 2, por lo tanto creo que también, bueno, pues tengo ese conocimiento de verlos y de verlos cómo funcionan y cómo están jugando y cómo vienen jugando a las cartas y cómo funcionan los grupos dentro del vestuario, y no diría yo que ha habido esa conflictividad que este mal sabor de boca final puede haber dejado en el ambiente. Yo creo que no ha sido así. Es verdad que ha habido esos momentos, y es verdad que esos momentos han coincidido, como decía antes, en el principio de la temporada y justo al final, con un conflicto que surge antes de jugar contra el Getafe, con un jugador apartado, etcétera, etcétera, y que luego, pues bueno, una gestión que yo creo que como mínimo era mejorable, pues hace que desencadene una serie de acontecimientos y de declaraciones que yo creo que no nos han ayudado a nadie, nada. Presidente, hablaba antes de que Luisinho no podía continuar en el Deportivo con las circunstancias actuales. ¿Entiende que Víctor lo ha devaluado con lo que comentó en aquel monólogo de 50 minutos en la previa del Real Madrid? Bueno, no, es que yo el monólogo ni lo escuché entero, pero no, pues más o menos fui oyendo retales y tal, pero la verdad es que entero no lo vi. Yo no creo que la intención de Víctor sea devaluar al jugador. Él entendió que tenía que comentar todo aquello. Hombre, globalmente yo creo que, vamos a decir, sacar trapos sucios nunca ayuda, no ayuda a nadie, ni al causante de los trapos sucios, y también dudo que ayude al que los saca. Yo creo que son cosas que tienen un ámbito de resolución que es el interno, donde se deben de decir las cosas, y allí es como se tendría que haber hecho, creo, ¿no? No quiere decir que no se pueda tal. Es decir, yo así se lo dije a Víctor, creo que responder a la rueda de prensa del agente Luisinho, que también me parece un error grave, no fue un acierto. Bueno, al fin y al cabo, la rueda de prensa del agente Luisinho es alguien externo al club, yo no la puedo controlar. Es decir, oye, pues si él considera que tiene que decir eso y contrata una habitación de hotel, una sala de un hotel, y sale y lo dice, bueno, pero desde el club creo que no tendríamos que haber entrado a responder a eso. Pero bueno, pues no pasa nada. Tampoco creo que en ese sentido sea con una intención de hacer daño, en ese caso, a Luisinho. Luisinho es un jugador que lleva muchísimos años como futbolista profesional, que aquí también ha estado y ha hecho cosas que acreditan que es un jugador profesional y puede jugar, y espero que además en ese sentido pues que encuentre una solución profesional y deportiva, porque también la merece, ¿no? Aquí creo que efectivamente la etapa se ha cerrado, porque pues del mismo modo que hemos hecho una reflexión con respecto al entrenador, pues en el caso de Luisinho también, digamos, esa cohesión, esa unidad, esa comunión que tiene que haber en el vestuario, en este caso tampoco sería fácil con su presencia. Una de las cosas que dijo Víctor en esa rueda de prensa sin preguntas es que Luisinho le había amenazado con que si no jugaba, pues le iba a hacer, digamos, la vida imposible. Yo no sé si Víctor comunica al club esa amenaza, y si lo hace, ¿qué es lo que determina el club? Nosotros no tenemos constancia de esa amenaza, sino pues tendríamos un expediente como figura, repito, en ese reglamento interno. Yo creo que Luisinho ha jugado este año pues 20 partidos,
uno de los últimos partidos que fue en Sevilla, pues fue el capitán, lo cambiaron en el descanso y a mí no me consta esa amenaza en esos términos de amenaza. Vamos, yo no sé a qué se refería, no sé si era un diálogo entre ellos. La verdad es que, digamos, formalmente, insisto, tenemos 9 expedientes, los 9 han sido, 8 vienen, digamos, de la parte deportiva y una es de la parte de comunicación. Y si no hay un 10º, pues es porque nadie lo ha planteado. Si no, pues se hubiese evaluado y se hubiese decidido qué hacer en ese caso. Me gustaría saber si ese expediente, que no tiene nada que ver con el tema deportivo, sino por una rueda de prensa, fue la de Arribas en la previa del Real Madrid, sí, antes incluso de... Pues es esa, ¿no? Que fue sin permiso. Y ya la última, hablaba de gestión deficiente, sobre todo en las últimas semanas, por todo lo que ha pasado. ¿Se refiere a gestión deficiente por parte de Víctor en cuanto a cómo llevó el grupo en esos días? No, gestión deficiente en general. No quiero personalizarlo porque, repito, al final todos formamos parte del proyecto, todos somos los que tenemos el éxito cuando se tiene y todos somos los que tenemos el fracaso. Yo creo que es más que evidente y creo que no encontraremos a nadie que considere que eso fue un acierto, lo que sucedió en las últimas semanas, y no voy a personalizar en nadie las culpas. Yo creo que eso, por muchas razones, y hasta diría que por respeto a nuestra gente, no se tenía que haber producido. Incluso menos habiéndonos salvado ya en Villarreal, ya si hago el foco en la última semana, menos todavía teniendo un homenaje importante a una figura para el Deportivo como es Arsenio Iglesias, etcétera. Yo creo que esas son cosas que son sapos que en la vida pues uno tiene que tragar y tiene que saber plantear en el momento y en el lugar oportuno. Yo quería preguntar también por Lucas Pérez. Se está hablando mucho en el verano, desde que acabó la Liga, ha hablado incluso su representante de ofertas de otros clubes. No sé si han llegado esas ofertas al Depor, si os planteáis su posible venta y si en algún momento se habla de que la cláusula es de 20 millones, si lo puedes confirmar y si es la cantidad que pediría el Deportivo. Nosotros en este momento no tenemos formalmente ninguna oferta. Sí es cierto que hemos hablado con su representante varias veces de reuniones que han tenido. Cuando llegue el caso, pues se analizará. La intención del Deportivo es que Lucas se quede en el Deportivo, pero evidentemente pues habrá que ver de qué se trata, cuál es la voluntad del jugador, etcétera, etcétera. Informaciones pues están saliendo pues prácticamente de manera continua, equipos españoles. A mí sí es verdad que de China me han llamado varias veces, o de gente que viene con mandatos desde China, pero bueno, también todo de palabra, o sea, sin concretar. Desde luego nosotros lo que queremos es que Lucas sea la referencia del Deportivo del futuro y de los próximos años. Para nosotros nos parece muy importante deportivamente, emocionalmente, y nos gustaría pues eso, que pueda tener una relación y que se retire aquí. Ojalá, nosotros trabajamos para eso. El marco que nos limita pues es el marco económico, como es bien conocido. Si somos capaces de cuadrar todo eso, pues estará, y si entre todos llegamos a la conclusión de que la solución tiene que ser otra, pues lo veremos. Pero desde luego a nosotros lo que nos hace ilusión es que se quede. Volvendo ao que sucedeu despois de acabar a Liga, ou na última semana da Liga, houve xogadores que se manifestaron claramente en defensa de Víctor Sánchez del Amo. Foron estas circunstancias, a opinión destes xogadores, algúns deles con contrato en vigor para a temporada que ven, a que fixo dubidar máis sobre tomar ou non esta decisión ao Consello? A nosotros no nos hizo dudar más ni menos. Es decir, más o menos teníamos pensado cómo queríamos trabajar esta toma de decisiones y hemos tenido todo en cuenta. Somos perfectamente conscientes que hay división de opiniones. Sí. Nosotros también le hemos dado muchas vueltas. Si lo tuviésemos clarísimo, ya lo hubiésemos dicho nada más pitar el árbitro el día del Real Madrid. O sea, si hemos tardado y nos hemos dado este tiempo para trabajarlo, es porque vemos que tiene pros y tiene contras. Pero al final la vida es decidir, y lo que se le pide a los dirigentes es decidir. Pues hemos decidido lo que pensamos que es lo mejor para el Deportivo. E despois, en 2 anos e medio, este é o terceiro adestrador que pasa polo Deportivo e non remata o contrato. Teme poder pasar, digamos, que quede un pouco a imaxe de que vostede é un presidente de gatillo fácil? Pues sinceramente no, pero bueno, pues oye, los datos están ahí, los números están ahí. Hay muchos casos a lo largo de la historia de más cambios en este club, en otros clubes, etcétera. Nosotros tendremos que hacer los cambios que, por desgracia, necesitemos, porque esto no es un plato de buen gusto para nadie. Los 3 días en los que salieron los entrenadores que estaban con nosotros, pues han sido malos días. Yo hoy no estoy alegre porque se vaya Víctor Sánchez del Amo, todo lo contrario. Pero tampoco lo estuve cuando se fue Víctor Fernández y tampoco lo estuve cuando se fue Fernando Vázquez. Yo creo que esto no le gusta a nadie pasar por este tema. Lo haremos pues las veces que sea necesario. Repito, nuestra aspiración no es esa, ya lo he dicho antes, es encontrar
un guía, un líder, una referencia, o ese primer entrenador que nos acompañe durante mucho tiempo. Luego, pues ya veremos dónde estamos. Tampoco lo vemos con naturalidad también eso. También dije antes que de 20 equipos en primera división, 10 cambiaron de entrenador y algunos más de una vez. Pues por desgracia esto es el fútbol, es un eslabón débil el del entrenador y a veces es el que posiblemente injustamente, repito de manera injusta, pues es el que primero se mira cuando las cosas van mal o los resultados no acompañan. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Estamos viendo el final de la película. ¿Te arrepientes de haber mantenido a Luisinho en contra del criterio del entrenador en el equipo después de lo que pasó con Arribas aquella tarde de Santa María? Hombre, es evidente que en ese momento había 4 posibilidades. Una era echar a los 2, otra era echar a uno, otra era echar a otro y otra era quedarnos con los 2. Está claro que con la de quedarnos con los 2, la altura de miras que yo presuponía en todos, pues bueno, no se alcanzó. Para ser capaz de ver, pues, sobre todo el bien común y que pese más el interés del deportivo y el proyecto común que a veces otras circunstancias. Por lo tanto, en ese sentido no lo considero un éxito, evidentemente. Si en ese momento tuviese la bola de cristal y supiese lo que iba a pasar, pues posiblemente hubiese tomado otra decisión. Ahora, repito, la vida es decidir y yo siempre pensé que eso seríamos capaces de gestionarlo. Y de hecho pienso que durante una gran parte de la temporada, porque vuelvo a insistir, los números del propio Luisinho, juega 20 partidos, pues se produce y se juega. Nosotros tenemos que velar pues por el tema económico. Tenemos un lateral izquierdo, pensamos que competitivo, a una buena relación calidad-precio para competir en primera división, en este caso Luisinho, más Fernando Navarro, incluso teníamos a Saúl, y no queríamos, por un lado, tirar, digamos, un jugador o sacarlo pues rebajado de precio o regalado y al mismo tiempo ir al mercado a comprar más. Nosotros tenemos que tratar de maximizar el tal. Ahora, evidentemente, pues, si supiésemos que hubiese pasado todo esto, pues posiblemente la opción sería una de las otras 3. Antes me pareció entender que nunca ha sentido haber desautorizado al entrenador en sus decisiones. Sin embargo, él alguna explicación te daría a por qué entra al trapo con el representante de Luisinho, por qué viene con ese comunicado y mete a Lopo. ¿Por qué hace eso? Pues yo, es que no voy a decir las conversaciones privadas con él. Yo quiero pensar que la tensión de los últimos momentos y la presión, pues de alguna manera le hizo tomar esa decisión, que a lo mejor él considera acertada y que yo creo que no es muy positiva para lo que ha sucedido después. Pero, repito, no sé por qué lo hace. Yo insisto, no es alguien que sale desde el club, ¿vale? Sino es alguien externo y yo soy de la opinión de que a los podemos considerar ataques, en este caso, opiniones externas, pero incluso se podría calificar de ataque externo, no hay que contestar, porque si no, estarías obligado a cada vez que te ataquen por cualquier circunstancia, con noticias reales o inventadas, estar dando una rueda de prensa. Yo creo que ante eso no hay que decir nada. Sí, pero el entrenador, por ejemplo, cuando Luisinho dice, si esto sigue así, non vou a seguir no Deportivo, vou falar co presidente, luego viene su representante. No sé, ¿tú cómo interpretas todo eso? Parece que hay una conexión directa tuya con el representante Luisinho y él queda un poco al margen. Evidentemente. Sí la hay y es cierto que él pidió salir en el mercado de invierno y nosotros no lo vimos. Eso es cierto. Nosotros a la gente lo que decimos es, el momento de evaluar es cuando los proyectos se terminan. Ha habido más gente. Evidentemente, los que juegan menos, pues siempre les aparece algo en el mercado de invierno. Nosotros tenemos una configuración de plantilla que cuesta mucho hacerla en verano, que se le dan muchísimas vueltas a la hora de incorporar a cualquier jugador y no es para que por la mitad del camino, pues de repente el que juega menos dice que se quiere ir a otro sitio. Nosotros, con carácter general, tratamos de que ese proyecto finalice, cumpla su objetivo e incluso al representante Luisinho se le dijo a final de temporada hablamos, a pesar de que había más tiempo de contrato. Lo podemos hablar a final de temporada, porque, hombre, tampoco se trata de tener una situación forzada. Si se quiere marchar, bueno, pues en ese caso no se le hizo caso, quiero decir, a Luisinho. Incluso cuando viene en enero con ese planteamiento, nosotros entendemos que no. ¿Por qué vamos a dejar salir a Luisinho? Dejamos salir a Luisinho, se lesiona a Fernando Navarro y ¿quién juega? Es que no es así. Repito que una configuración de la plantilla es algo a lo que se le dan muchísimas vueltas, muchísimas vueltas. Una cosa es lo que se ve, pero eso es el 10% del trabajo que se hace. Entonces no es para que luego, en función de si juego más o juego menos, el jugar yo creo que no lo tiene nadie garantizado. Si alguien piensa en fútbol profesional que tiene garantizado ser titular, creo que está equivocado. Ya, pero perdona, entenderás que no es una cuestión de que juegue más o menos, sino que hay un enfrentamiento directo total, porque hay veces que estando disponible Luisinho para jugar en la banda izquierda, en el campo del Español, el entrenador opta por otro jugador. Ahí había un enfrentamiento directo más allá de temas
deportivos, creo yo que A mí coincidimos. nadie me consta que esa decisión no sea una decisión técnica, sino que es una decisión disciplinaria por un enfrentamiento, sino que es una decisión técnica. El entrenador pone a los que considera mejores y desde luego desde el Consejo de Administración y mucho menos desde mi posición nunca jamás he preguntado ni quién va a jugar, ni una alineación ni nada. A veces en tono de broma digo que de las alineaciones me entero por algún medio de los que está aquí presente. O sea, yo en ese sentido no intervengo para nada. Si lo pone o no lo pone, si entra en una convocatoria, si ha quedado en casa, si ha llevado a alguien del Fabril, eso es una decisión exclusiva del cuerpo técnico y desde luego nosotros nunca decimos absolutamente nada. Una última, las cuentas van bien, pero como dirigente deportivo, ¿qué puntuación te pones, Tino Fernández? Yo no pongo ninguna puntuación. Una puntuación, pues yo lo que creo es que hemos acabado un año. Hemos acabado un año que deportivamente, ya que empezamos por la parte deportiva, es el mejor de los últimos 6. En esos 6 últimos años, 2 hemos descendido, 2 hemos estado en segunda y 2 hemos estado en primera. Y aunque este año pensamos en algún momento, y yo el primero, y seguro que todos los aficionados que íbamos a quedar más arriba, pues hemos quedado en la posición 15ª. Pero aún así es ese mejor año de los 6 últimos años. Hemos terminado un año en el que por primera vez también en muchos años podemos hablar de patrimonio deportivo, es decir, tenemos un montón de jugadores y de activos que si vamos al mercado, y hace un rato me habéis hecho preguntas sobre alguno de ellos, podríamos obtener dinero. Y no es un caso, son varios casos los que tenemos ofertas y podemos, evidentemente, descapitalizándonos deportivamente, pero también tenemos esa capacidad de hacer caja y de hacer una buena caja. Y repito, lo pudimos hacer en el mercado de invierno y no quisimos, lo podemos hacer ahora, con esos jugadores y con otros. Creo que también es algo digno de resaltar, digamos, ese saneamiento y ese fortalecimiento, vamos a decir, patrimonial. Desde el punto de vista, paso a las cuentas otra vez, vamos a cerrar el mejor año de la historia del Deportivo en 110 años en las cuentas, con el beneficio máximo de nuevo. Y en la parte social, pues creo que estamos aumentando, mejorando abonos, mejorando asistencias y estamos en la capa alta de la Liga. Por todo eso, a pesar de todos estos incidentes, yo considero que estamos en una situación bastante mejor que, evidentemente, que cuando empezamos en Segunda División hace 2 años y medio, con un presupuesto de 10 millones y una deuda concursal 16 veces el presupuesto que teníamos, y estamos pudiendo pasar una etapa dura de apreturas, porque es cierto, pero mucho mejor que otras grandes ciudades, otros grandes clubes, otras grandes aficiones, que pues pienso en Huelva, pienso en Valladolid, pienso en Murcia, pienso en Elche, pienso en Santander, pienso en Osasuna, grandes sitios de grandes aficiones y de grandes clubes y de grandes también historias que están teniendo que pasar esta travesía dura en otras circunstancias. Por lo tanto, a mí, que me gusta ver el vaso medio lleno, pues yo sinceramente estoy satisfecho. ¿Que queremos más? Claro que sí. ¿A mí me gusta ser el 15? En nada en la vida. Ni a mí ni a ninguno de mis compañeros del Consejo nos gusta ser el 15. Pero bueno, pues trataremos de seguir avanzando y a ver si el año que viene podemos estar más arriba y si algún día podemos volver a Europa, que nos vamos a poder, pero tampoco tengo claro que pueda ser en el corto plazo porque la deuda que tenemos que pagar es brutal y los números están ahí. De hecho, un medio hoy sacaba pues algunos datos que no pude tampoco leer, no me dio tiempo a leer esa noticia, pero más o menos esos son los números. Pues iremos pagando, iremos saliendo. Y repito, desde Primera División, en contraste con esos otros, que eso, pues ayer mismo el Oviedo, que en algún momento parecía que estaba en Primera División, pues tiene que seguir esperando en Segunda. Entonces vamos a agarrarnos a eso, que yo creo que tenemos un proyecto muy bonito, repito, que cada vez da mejores resultados, y a seguir luchando y a estar unidos. Unha dúbida sobre Tino, sobre un xogador. Antes se falaba así da opinión do tema de Luisiño, que non vai continuar. O problema de Luisiño foi con Arribas, que ten contrato, si que se aposta pola continuidade do madrileño. De Arribas, sí. Sí, el problema de Luisiño, ese fue el problema original. Yo creo que a día de hoy es un tema que lo mejor es pues, sacarlo del grupo. Esa es la conclusión. Presidente, antes habló de Lopo, que se le comunicó que no sigue, que acaba contrato. Como ya hay bastantes jugadores que acaban, ¿se lo han comunicado a más jugadores, ya que estamos? Pues no lo sé, porque el responsable de dar estas comunicaciones es la dirección deportiva y no sé en qué casos lo ha comunicado o no lo ha comunicado. En estos casos, vamos a decir que han estado más en los medios de comunicación por estos temas, pues sí lo hemos hecho ya, y el resto, pues aquellos que no vayan a seguir, pues se les comunicará por el conducto reglamentario y digamos de esa manera cálida. A mí me gustaría pues que todas las personas comuniquen o no comuniquen, continúen o no continúen, pues tengan una salida normal del deportivo y repito, pues con la cabeza alta y por la puerta de delante. ¿Qué diría a los que comentan o hemos dicho que aparte de los problemas de vestuario, ha habido un enfrentamiento entre Víctor y la dirección deportiva?
¿Es esto cierto o no lo es? Hombre, yo en ese sentido yo no he estado en esa reunión del día a día. Digamos, el primer ejecutivo del Deportivo en el área deportiva es Richard Barral. Lo vuelvo a insistir porque a veces leemos o escuchamos que no tenemos director deportivo. Sí, nosotros tenemos director deportivo, está aquí en la sala y a mí me parece de los mejores de España. Y él es el primer responsable. Luego está la figura de Fernando Vidal, que es dentro del Consejo la persona que, digamos, supervisa la parte deportiva, pero tenemos ese primer director, primer ejecutivo deportivo. Él es el que tiene que tener las relaciones día a día y seguramente, pues próximamente, creo que un punto de los de mejora que tenemos que hacer el próximo año es de alguna manera darle más visibilidad a la figura de Richard, no darle más poder porque ya lo tiene, pero darle más visibilidad y que posiblemente algunas de las confusiones que a veces se generan o se interpretan de una manera o de otra, pues queden perfectamente aclaradas. Y él es el que tiene que tener esa relación día a día. Sí es cierto que en este caso, en esta decisión, y lo puedo decir, su posición también, el informe que le pedimos también a la dirección deportiva, coincide con la decisión que hemos tomado. Pero eso no, yo no diría que durante el año ha habido ningún tipo de problema. Entiendo que es un informe, entiendo, y así lo he hablado con él, pues absolutamente en la línea pues, profesional y deportiva. Personalmente entiendo que Richard es una persona capaz de mantener pues, relaciones profesionales, que es lo que es esto, una relación profesional, con independencia si tienes más o menos amistad. Yo no he detectado un gran problema en ese sentido. Presidente, Luisinho dice que no va a continuar en el Depor, pero tiene contrato. ¿Se plantean darle la carta de libertad para que negocie o el Depor quiere sacar algún tipo de rendimiento económico o incluso rescindirle, como en el caso de Víctor? Nosotros trataremos de sacar el máximo rendimiento que podamos. No va a ser algo que le demos la carta de libertad sin más. Eso es algo que también pues, está en manos, en este caso, de la dirección deportiva. Nos hará sus propuestas, pero nosotros es un jugador que pensamos que tiene un valor y trataremos de tenerlo, o a lo mejor de no reforzar pues, algún rival directo, o lo que sea. Ya veremos ese caso cómo se resuelve. Repito que en ese caso hay contrato y ya veremos cómo y cuándo se resuelve. Pues eso no lo sé. Bueno, pues como los mercados a veces pues, duran hasta el día que se cierran, pues ya lo veremos. Hombre, yo creo que si se puede llegar a una solución antes, pues se llegará. Pero en cualquier caso no será a cualquier precio. Aquí. En cuanto al nuevo técnico, ¿se sabe ya el estilo futbolístico que se busca o aún no? El nuevo técnico, cuando vengamos con la propuesta del nuevo técnico, hablaremos todo lo que sea necesario de él. En este momento, insisto, es algo que se abre hoy mismo. Nosotros no hemos estado hablando con ningún otro técnico, ni antes, ni siquiera en la finalización de la Liga, porque bueno, yo tuve en su momento, me puse en contacto con el presidente del Rayo Vallecano, porque mientras ellos estaban jugando la vida, estaba saliendo continuamente una información en la que a un club amigo como es el Rayo Vallecano, a un presidente con el que tenemos buena relación, y una directiva con la que tenemos buena relación, me parecía también estar viendo eso todos los días y decirle, mira, ni tu entrenador ni el Deportivo de La Coruña están haciendo nada sobre este tema, y me lo agradeció muy sinceramente, porque es muy triste en unos momentos de mucha tensión estar todos los días recibiendo esa información que parece que tu entrenador, pues en vez de estar a lo que tiene que estar, que es a salvarse, pues está con otro club que en teoría parecía que también nos llevábamos bien con él, pues haciendo otro tipo de cosas. En su momento se lo aclaré al presidente del Rayo Vallecano y hoy digo además que ni con este caso ni ningún otro caso, quiero decir, para nosotros el análisis del sustituto de nuestro primer entrenador empieza hoy por la tarde, y repito que cuando cuando Richard Barral nos traiga las propuestas de sustitución de Víctor Sánchez del Amo, las analizaremos, las que él considere las finalistas, y a partir de ahí pues tomaremos una decisión y vendremos aquí a anunciarlo y presentarlo. Presidente, ha nombrado varias veces a Richard Barral, le llama el primer ejecutivo del área deportiva, un 2 en 1. ¿Va a ganar más responsabilidad de cara al año que viene y le vamos a poder ver más veces dónde está usted sentado? Porque este año solo hemos visto una en rueda de prensa. Pues ya lo acabo de decir antes, o sea, esa es la intención, porque yo creo que además pues clarificará mejor las cosas, los papeles, las decisiones, las informaciones, ayudará a entender mejor pues algunas decisiones que se adoptan, etcétera. O sea, decir, eso creo que es algo que no hemos hecho bien hasta ahora, ¿no? El mostrar exactamente en esta parcela deportiva quién es quién. Me gustaría saber si por Fabricio al final, una vez que vuelve Sambade del Besiktas, si va o no va lo del tema de Fabricio con el Deportivo, o ya descartan renovar a Fabricio. ¿Cómo está esa situación? Bueno, descartar al 100% yo nunca descarto nada, pero en principio yo diría que no va a ser el portero del Deportivo el año que viene. La
No, pero no hay última. No tenemos prisa. No, lo ha quede dicho él ninguna. antes. Y luego dice que no salimos. Sí, yo sí, la Sí, última. bien. En Yo todo cuando, esto que hasta está cuando se comentando, finalmente Víctor estaba dispuesto a continuar o también de alguna manera también le mostró, bueno, pues alguna incógnita de cara a seguir aquí con todo lo que estaba pasando. Sí, sí, estaba dispuesto a continuar. ¿Alguna cosa más? Listo, pues muchas gracias. Gracias.